Hola mi gente, el día de hoy les traigo mis mods favoritos para Jedi Fallen Order o también conocido como Jedi La Orden Caída. Antes de comenzar, les recomendaría instalar lo que se llama el Fallen Order Mod Loader. No es necesario para todos los mods que voy a mostrar aquí, pero uno que otro sí lo va a utilizar y pues sería mejor ya tenerlo instalado. Aquí de fondo les estoy dejando, es un GitHub, voy a dejar los enlaces de este loader, tanto como de todos los mods que voy a utilizar el día de hoy. Y ya yo lo bajé. Entonces nada más sería buscar la carpeta de donde está instalado el juego. No donde está el ejecutable, sino donde está instalado el juego. Una vez abres lo que es la carpeta del mod loader, va a tener este archivo, el cual va a contener unos archivos para donde va el ejecutable y otros para donde van los mods, que es en la carpeta de packs, y va a instalar este que dice Logix Mods en lo que es la carpeta del juego. Lo que es bien fácil, ustedes vienen esta que dice SW Game, la pasan aquí donde está SW Game y se integra y listo. Si en algún momento la desean borrar, simplemente borran lo que mostré a continuación que agrega y se acabó. Cuando van aquí, van a SW Game, Content, Packs y ya está lo que es la carpeta de Logic Mods. Y como dice aquí, dice Place Your Mods Here. Aquí es donde irían los mods. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con los mods. El primer mod que les quiero mostrar se llama Disable Vignette, Motion Blur y Depth of Field y Film Grain. Básicamente lo que es la viñeta, desenfoque de movimiento, profundidad de pantalla y lo que es granulado y aberración cromática. Básicamente los va a apagar todos. Este mod también tiene la opción de apagar solo unos, si así ustedes lo quieren. Si no quieren solo viñeta o si no quieren solo lo que es viñeta con fog y sucesivamente. Aquí hay una serie de opciones. A mí me gusta utilizar el que apaga todo porque honestamente el juego se ve mucho más claro. Aquí les tengo un ejemplo. A mano izquierda está encendido todo eso. El juego sí tiene unas opciones para apagarlos, pero por algún motivo no los apaga todos. Entonces es mejor utilizar este mod. Como pueden ver, se ve borroso lo que es la nave de fondo. Y cuando está todo apagado se ve clara. Aquí lo que es esta luz se ve borrosa. Y cuando tienes todo apagado se ve bien. Eso va a dar un poco de más claridad. Esto es preferencia. Pero este es uno de los mods que más me gusta porque realmente hace que el juego se vea mucho más claro. El siguiente mod que voy a mostrar se llama Dismemberment Updated. Esto básicamente es para poder descuartizar a lo que son los enemigos humanos o los Stormtroopers en el juego. Esto no existe o no existía en el juego. Fue algo que sí salió con la secuela Jedi Survivor, pero este juego no lo tenía. La versión anterior no era muy buena. Esta mejoró bastante. Tiene sus, como digo, retos, ¿verdad? Pero se ve mucho mejor y realmente hace que se sienta más real la utilización del lightsaber o sable de luz. Reverse Grip lo que hace es que apaga la parte de arriba del sable de luz doble, el cual da un efecto de como si estuvieras utilizando postura de agarre inverso, así como utiliza Ahsoka o también Galen Marek o Starkiller de la saga de The Force Unleashed, lo cual da un estilo muy cool o nítido en lo que es jugar y mayormente se ve bien. Lo próximo es una combinación entre el mod de Gal Kestis para poder jugar como una mujer en el juego y el mod de At Ashes Female Voice para poder tener la voz tanto en cinemáticos como lo que es el juego como tal. La combinación de estos dos mods nos da una versión más inmersa de poder jugar como una mujer en el juego si así lo desean. El siguiente mod es el de Ahsoka Tano de la temporada 7 de Clone Wars.
Este es el mod de Ahsoka que encontré que más me gusta. Es el que realmente se parece más a ella, a ciertas facciones. No es perfecto, ya que lamentablemente BD1 desaparece detrás del pelo de Ahsoka cuando estás jugando. Pero en combinación con el mod de voz femenina que mostré anteriormente, realmente hacen una muy buena combinación y realmente se ve como que estás jugando con Ahsoka Tano. La herramienta Lightsaber Color Editor nos permite crear mods para poder cambiar colores existentes en el juego a otro color, el color que tú quieras. Como pudieron ver en el segmento anterior, tenía el sable blanco con el mod de Ahsoka. Utilicé esta herramienta para poder lograrlo cambiando el color cian a un color blanco con gris. Y así poder obtener un color que yo quiera. Las posibilidades son infinitas. Simplemente tienen que crear el mod. Y ya después lo ponen dentro de la carpeta anteriormente mostrada. Y listo. El siguiente y último mod que voy a mostrar por hoy es el de Fast Travel. Algo que les quiero advertir antes de utilizar este mod es que hagan una copia de la memoria de su juego. Localizándolo en lo que es el usuario. Save Games, Respawn, y ahí va a aparecer Jedi Fallen Order, y dentro de alguna de esas carpetas va a estar la memoria de su juego. Pero la manera más eficaz de utilizarlo es abriendo el mapa. Abres el mapa, vas a ver unas fotos de lo que es los lugares a donde te puedes teletransportar, hundiendo la tecla G en el teclado, teniendo lo que es la foto escogida. Te teletransportas a esa área. Después de que esté el recuadro azul, son áreas que supuestamente están a salvo. La otra forma de hacer esto es hundiendo la tecla P en el teclado. Va a salir un menú en el cual vas a escoger el mod y te van a salir un sinnúmero de opciones para hacer Fast Travel. Esta es una manera de poder viajar de un planeta a otro, a planetas que ya no puedes accesar. Pero yo no lo utilizaría para eso. Y si lo vas a hacer, haz lo que es un backup de la memoria de tu juego. Por si acaso pues, se tranca o no puedes hacer nada, pues ahí la tienes disponible. Y bueno, mi gente, con eso finalizamos el video. Si tienen alguna sugerencia, por favor déjenmela saber en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like y compártanlo. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.